Buenos días, que el Señor les bendiga. Quiero mencionar antes de entrar a la enseñanza y pedimos unas disculpas a nuestro grupo de jóvenes que no habíamos podido transmitir alguna enseñanza para ellos, pero ya vamos a tomar el tiempo, ¿verdad?, para poderles ministrar, y esperemos que puedan ahí en sus casas tomar el tiempo, ¿verdad?, y poder mirar la transmisión. Y queremos ser de bendición a sus vidas, y vamos a entrar, ¿verdad?, en la enseñanza del grupo de jóvenes. Y vamos a ir, por favor, acompáñenme ahí en sus Biblias a Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes 12. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Primera de Reyes 12, del versículo 1, y dice así en la palabra de Dios: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron con Roboam, diciendo: Tu padre agarró nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante del rey Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de tu pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. El versículo 8 dice: Pero él dejó el consejo de los ancianos, pero él dejó el consejo de los ancianos le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que habían criado con él, que se habían criado con él, y estaban delante de él. Y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agarró nuestro yugo, mas tú disminuye algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó con pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por lo bueno que ha sido. Bendiga la enseñanza, Señor. Bendiga a cada joven que pueda escuchar la enseñanza y que pueda ser de edificación para sus vidas. Ayúdame, Señor, me pongo en sus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como tema, queridos jóvenes, es tomando el consejo. Tomando el consejo. Todos conocemos un poquito, ¿verdad?, de esta historia de Roboam cuando pide consejos, ¿verdad?, para poder guiar al pueblo. Y la realidad es que Roboam tomó una decisión no muy apropiada, ¿verdad? Y todos se han referido en este pasaje, ¿verdad?, que él dejó el consejo de los ancianos e hizo caso al consejo de los jóvenes. Pero muy en particular, queridos jóvenes, lo que yo quiero mencionar en este tiempo, en esta parte de la escritura, que realmente Roboam, a pesar que sí fue aconsejado por los ancianos, y a pesar que también, ¿verdad?, los jóvenes le dieron un mal consejo, Roboam decidió, antes de ser aconsejado, haber dejado el consejo. En el versículo 8 dice: Pero él dejó el consejo de los ancianos. Cuando él simplemente deja el consejo de los ancianos,
y se dispone a escuchar, ¿verdad?, el consejo de los jóvenes, ya él ya había determinado algo en su corazón. El versículo 8 dice, pero él dejó el consejo de los ancianos. Realmente Roboam ya había puesto algo en su corazón, por lo tanto, él decidió tomar esa decisión de no servir al pueblo como el pueblo se lo pedía, sino que él quiso tomar una forma de altanería y de abuso de poder para hacer más agravio al pueblo de Israel. Yo quiero hablarles, jóvenes, sobre aceptando o tomando el consejo. Vivimos tiempos difíciles donde los jóvenes cada vez se ponen más rebeldes, los jóvenes cada vez hacen menos caso, ¿verdad? Y ignoran si se les quiere dar un consejo, si se les quiere dar una instrucción. Pero es muy importante, jóvenes, que ustedes puedan escuchar y no hacerse de oídos sordos para aceptar el consejo. Yo quiero que vayan conmigo a Job capítulo 12. A Job capítulo 12 nos da una referencia y vamos a ir para allá. Job capítulo 12 y el versículo 13. Perdón. Job capítulo 12 y el versículo 13. Dice así: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Job, ¿verdad?, menciona aquí, dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Escuchen, queridos jóvenes, nadie, pero nadie podrá dar mejor consejo que Dios. En esta vida está lleno de consejeros, tristemente. A veces personas pretenden ser consejeros cuando no lo son, ¿verdad? Pero nadie, absolutamente nadie en esta tierra podrá darle mejor consejo que el consejo de Dios. Si usted es joven y no quiere hacer caso a sus padres porque tienen ciertos perjuicios, ¿verdad?, en su mente, por lo que tal vez no son los papás que usted piensa que deberían de ser. Les quiero dar un consejo, jóvenes. Si hay algo en tu mente, algo que te frena, ¿verdad?, para no poder aceptar el consejo de los padres, ¿verdad?, yo te quiero dar un consejo. Tomen el consejo de Dios. Sin duda podremos tener perjuicios, ¿verdad?, y por eso a veces creamos cierta barrera entre los hijos y los padres, porque tendemos a hacer ciertas críticas ante su persona. Podemos hacer críticas, ¿verdad?, de lo que en nuestra mente tenemos una idea de lo que no son. Pero si usted quiere poner ese argumento o esa excusa, yo le puedo decir, Dios no tiene ningún motivo de rechazo. Acepte el consejo de Dios. La Escritura dice, con Dios está la sabiduría, y luego dice, suyo es el consejo y la inteligencia. Miren, queridos jóvenes, muchos problemas te pudieras evitar si solo hicieras caso al consejo de Dios. Vivimos tiempos donde los jóvenes no quieren hacer caso y anteponen muchas cosas, pero muchos problemas que usted tiene en la actualidad es porque usted mismo no se ha sometido al consejo de Dios. Cuando usted se somete al consejo de Dios, muchas cosas, si usted busca tener una vida agradable delante de Dios y trata de buscar agradar al Señor, usted no tendrá tantos problemas. Usted no tendrá tantos problemas porque estará agradando a Dios y por lo tanto estará agradando a los hombres. Porque la palabra de Dios, hermano, querido joven, es el mejor consejo. Dice la Escritura, suyo es el consejo y la inteligencia. Y escuche bien, dice que el poder suyo es la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo. Wow, Él tiene el poder, hermanos. Él tiene el poder, jóvenes.
y el consejo y la inteligencia también. Vayan conmigo a Salmos capítulo 1, el versículo, Salmos 1, del versículo 1 al 3, un pasaje muy conocido. El versículo 1, Salmos 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Yo quiero hacer un enfoque, un poquito de énfasis ahí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Hay tanta influencia en este mundo, pero escuche bien, la palabra dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. No dejes que los malos consejeros influyan en tu vida. Tristemente vivimos un mundo de seguidores, ¿verdad? En las redes sociales hasta piden que sean sus seguidores y la gente sigue a ciertas personas que ciertamente son malos consejeros. Y la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón. Es feliz, es contento aquella persona que no anduvo en consejos de malos. Tristemente en esta vida habrá malos consejeros. Pero escuche bien, así como Roboam, ¿verdad?, que simplemente no hizo caso del consejo, habrá gente que te aconseja lo bueno, pero habrá gente que te aconseja lo malo. Y tristemente la Biblia dice: bienaventurado, es feliz, es contento el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Y por qué menciona esto? Porque tristemente los que vivimos a veces ignorantes de la palabra de Dios, nadie nos advirtió y nadie nos dijo, tristemente pasamos por este camino, ¿verdad?, de personas malas y anduvimos haciendo caso de sus malas influencias. Y esto nos trae cierta tristeza, nos trae un cierto descontentamiento en nuestro corazón, porque hay cosas con las cuales nos critican. Dice: ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tristemente en este mundo habrá gente que te critique. Nuestras acciones, tarde que temprano, nos las señalarán. Qué triste, hermanos o jóvenes, que cuando nosotros andamos en consejos de malos y tristemente venimos a los caminos de Dios, siempre nos criticarán los que hicimos en ignorancia. Pero escuche bien, cuando alguien le da el consejo y usted no lo agarra, créame que tarde que temprano alguien le señalará con el dedo. Alguien, tarde que temprano, ¿verdad?, las señalará. Y así vivimos, por eso vivimos muchas jóvenes viven todos tristes, todos afligidos, que tristemente tendrán algo que acusarle a aquellos que lo miran, o alguien que conoció su vida porque no aceptaron el consejo. Tenemos muchos jóvenes y tratamos de que los jóvenes sean sabios, que tomen el consejo de ciertas cosas que no deben de hacer. Y tristemente después que cometen las faltas, hay muchos que lo señalan. Y tarde que temprano nuestras acciones no las señalarán. Cuando dice: ni estuvo en camino de pecadores, habla de la compañía, ¿verdad?, de la persona con las cuales nos juntamos. Cada uno de nosotros sabemos la compañía que no nos conviene. Dios nos ha dado inteligencia para saber lo malo y poder alejarnos de ese tipo de compañía. Dios nos dio en su infinita sabiduría una inteligencia que nos hace ver lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Dios es un ser inteligente, por lo tanto nos dio inteligencia para saber si ese tipo de personas, esas compañías nos convienen. En una ocasión escuché de un joven que andaba juntándose ahí, ¿verdad?, con un miembro, ¿verdad?, o un joven en su rebeldía, andaba juntándose con unos muchachos por ahí.
Y su madre le decía, hijo, no te juntes con esas personas, no te juntes, no me gusta que salgas con esas personas. Y este joven testarudo, ¿verdad? Y no hizo caso al consejo. Y un día uno de sus amigos, ¿verdad? Entre comillas, llegó en un auto, le dijo, vente, vamos a dar una vuelta. Y este joven, ¿verdad? Se subió. Más adelantito, ¿verdad? Los paró, pues, la justicia, ¿verdad? Y resultó que el carro que este joven traía era robado. Y este joven fue a la cárcel, ¿verdad? Simplemente se subió o no hizo caso el consejo y le fue mal por no aceptar el consejo de su mamá. Y cuando dice, ni estuvo en camino de pecadores, jóvenes necesitan alejarse de ciertas compañías que no convienen. Si usted anda con personas que no le van a causar un bien, aléjese, porque un día, tarde que temprano, alguien señalará su irresponsabilidad. No solo eso, les dio una inteligencia, nos dio la capacidad de pensar. A nosotros como salvos, queridos jóvenes, nos ha dado el Espíritu Santo para dirigirnos qué compañía no nos conviene. Dios ciertamente nos dio una inteligencia, pero también nos dio su Espíritu Santo para poder discernir en que ciertas compañías no nos convienen. Pero ¿saben por qué no son felices algunos jóvenes? Andan todos tristes, andan todos agüitados. ¿Por qué no son bienaventurados? Porque son el blanco de los escarnecedores. Son el blanco, los escarnecedores buscarán la forma de hacerte un daño. Te darán un mal consejo para luego criticártelo. ¿Por qué no somos bienaventurados? Porque tristemente actuamos como Roboam. Dejó de escuchar y decidió lo que él mismo tomó una decisión que él había tomado en su corazón. El versículo 2 de ahí del Salmos 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué bendición sería, escuche bien, querido joven, que la delicia de los jóvenes fuera buscar la palabra de Dios. Qué bendición sería. La Escritura dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y yo me pongo a pensar en nuestros jóvenes y en los demás jóvenes, y digo, qué triste es que los jóvenes decidan que sus delicias sean otras cosas. Qué tristeza que los jóvenes en estos tiempos su delicia sea el celular. Levantándose, ¿verdad? Lo primero que buscan es el celular y dónde está el celular, y cuando no encuentran el celular se empiezan a poner de mal humor y empiezan a culpar a mamá, empiezan a culpar a papá de que no saben dónde está el celular, porque ¿saben por qué lo buscan con tanta necesidad? Porque ahí han encontrado su delicia en vez de la palabra de Dios. Muchos jóvenes agarran su delicia en la calle. Qué triste que en estos tiempos de este virus tan peligroso que está corriendo ahí en casa, ¿verdad? Estábamos mi esposa y yo mirando por la ventana, escuchamos un tremendo ruido, ¿verdad? Era un joven con una bocina, ¿verdad? Apenas si la podía, caminando por la privada, atravesando nuestra privada, y sin exagerar, cerca de 50 jóvenes atrás de esta persona, siguiendo un mal consejo y yendo a tristemente arriesgar sus vidas porque encuentran su delicia andar en las calles. Muchos jóvenes prefieren salir de casa, ¿verdad? Y encuentran su delicia en la calle en vez de la palabra de Dios, cuando dice, sino que, el versículo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Qué bendición sería que cada uno de los jóvenes tomara por delicia la palabra de Dios, el consejo de Dios. Pero así es. Tristemente, otros jóvenes encuentran la delicia andar tomando bebidas alcohólicas, y encuentran su delicia en eso que tarde que temprano les traerá lástima, tarde que temprano les traerá alguna mala enfermedad, tarde que temprano los traerá a la vil vergüenza por no aceptar el consejo. El mejor consejo viene de Dios. Y qué triste, queridos jóvenes, que
que muchos encuentren la delicia en las calles, en el celular, en la cerveza, pero otros jóvenes encuentran la delicia en la rebeldía. ¿Cuántos jóvenes en estos tiempos rebeldes, que pareciera que para ellos portarse mal es una delicia, es un placer? Jóvenes haciendo enojar a sus padres y encuentran una delicia en vez de meterse en la palabra de Dios y decir, yo quiero encontrar mi delicia en la palabra de Dios, el consejo de Dios. Si es que usted es joven y salvo, debería buscar su delicia en la palabra de Dios. En Proverbios, vaya conmigo, Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Proverbios 8. Y el versículo 14, mire lo que dice la palabra de Dios. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Si nosotros queremos, jóvenes, tener un buen juicio, ser unos jóvenes emprendedores y victoriosos, escuche bien, querido joven, agarre el consejo de Dios. Conmigo está el consejo, dice Dios, y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Cada joven debería tener como consejero, como aliado, ¿verdad?, a Dios. Todos nosotros deberíamos tener, ¿verdad?, como consejero, como nuestro aliado, el consejo de nuestro Dios. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque tristemente se aprenden malas cosas de los malos consejeros. Dios tiene el consejo, querido joven. Hay muchos jóvenes que es que yo no sé qué hacer con mi vida. Toma la palabra de Dios y Dios le dirá cuál es el mejor camino que usted debe tomar. Yo no sé qué hacer con mi papá que se porta muy mal conmigo. Tome la palabra de Dios y Dios le dirá qué es lo que usted tiene que hacer como hijo. Tal vez eso es lo que está haciendo que el padre actúe de una manera mala, tal vez, ¿verdad? Porque usted no ha buscado el consejo de Dios. Y no quiero entrar en otros puntos, pero la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. Es un consejo de Dios. Dice que Él tiene el buen juicio. Él tiene la inteligencia. Y si fuera poco, queridos jóvenes, Él tiene el poder. Él tiene el poder. Dios, en el contexto, habla de poner el consejo y a la sabiduría en un mayor valor. En el versículo 33, vaya conmigo, el versículo 33. Vean lo que dice el versículo 33. Atended el consejo y sed sabios. Atended el consejo y sed sabios. Y no menospreciéis. Y no lo menospreciéis, perdón. En el contexto está hablando, queridos jóvenes, de que la palabra de Dios es más valiosa que la plata y el oro. El consejo y la sabiduría son más de valor que la plata y el oro. Pero muchas veces nosotros pasamos desapercibidos y no atendemos el consejo de Dios. Y Dios dice, mira, tú quieres algo de sabiduría, toma mi palabra, toma el consejo que es más valioso que la plata y el oro. Me pongo a pensar que a veces, mire, pocos pasarían de largo si andando en la calle te encontraras con algo, una cadena, una esclava, un anillo, yo no sé, ¿verdad? Y sabes que tiene un color, ¿verdad? El color oro. Usted se va a parar aunque usted tenga la duda si es oro. Usted no va a pasar algo y no, posiblemente no. Simplemente por haber tenido un color o aparentar oro, usted se va a detener, lo va a recoger y se va a adueñar de él. ¿Por qué? Porque se le tiene un valor. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Dios dice que es más valiosa su palabra, su consejo, que la plata y el oro. En el versículo 5 de Proverbios 12, ahí adelantito, Proverbios 12,
nos menciona algo bien interesante. Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Miren qué hermoso. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Los pensamientos de los injustos son rectitud. Cuando nosotros damos un consejo, joven, tratamos de ayudarle, de ser de bendición, de que no pase por ciertos caminos que le van a causar lágrimas, pero muchas veces los pasan por altos. Y pareciera que somos unos exagerados, pareciera que solamente tratamos de cargarte, ¿verdad? Y de hacerte tu vida infeliz, pero no es así. Nuestro deseo es que usted no pase por ciertos valles que le causarán lágrimas. La misma Escritura nos enseña, ¿verdad?, que hay personas justas que su propósito es dar un buen consejo. El versículo nos los enseña. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. ¿Cuántos jóvenes engañados hay? ¿Cuántos jóvenes no caen en el engaño? Los jóvenes necesitan ser sabios. Jóvenes, escuchen bien, necesitan usar la sabiduría. Necesitan ser sabios, de tomar más en serio el consejo de los rectos más que el consejo de los malos. En Proverbios 13, el versículo 1, dice: hijo mío, recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Wow. El hijo sabio, el hijo que adquiere sabiduría, que escucha el consejo, recibe, dice, el consejo del padre. Dios manda que recibas el consejo del padre. Claro, de un padre recto, de un padre justo. Mas el burlador, dice, no escucha las reprensiones. Qué triste es cuando un hijo se siente reprendido cuando solo se le está dando un consejo. De eso hay mucho hoy en la actualidad, jóvenes. Ustedes se sienten reprendidos, se sienten enojados, se sienten de una manera molestos porque solamente se les está dando un consejo y usted lo toma como una reprensión. Y de eso hay mucho. La Escritura nos enseña y menciona, dice, escucha las reprensiones. La Biblia manda a reprenderlos, pero a veces nosotros aconsejamos. Y usted se indigna, usted se enoja como si lo estuviéramos reprendiendo. Escuche el consejo. No deje el consejo, jóvenes. Cuando los padres hablan es porque quieren ser de bendición a los hijos, y muchas veces tristemente lo toman como una reprensión y se enojan, empiezan a actuar de una manera mala con los padres, cuando la misma Escritura dice que no desechemos el consejo. Pero lo más triste sería es que se ofenden, pero peor es burlarse de sus padres. Vea lo que dice ahí: mas el burlador no escucha las reprensiones. Escuche bien, querido joven, no se burle. ¿Cuántos jóvenes irrespetuosos en estos tiempos que se burlan de los padres? No solamente los ignoran el consejo que es un bienestar para usted, tristemente se burlan. En Proverbios capítulo 15 y el versículo 5, Proverbios 15:5, dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio menosprecia el consejo de su padre. No seas un joven necio. Qué triste que en estos tiempos los jóvenes, a pesar de no aceptar el consejo y su poca experiencia en la vida, tienden a ser necios y no escuchan el consejo. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué debemos escuchar el consejo? Número uno, porque Dios lo manda. Pero más allá, ahí en Proverbios
13. Proverbios, unas hojas atrás. El Proverbios 13. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué debo de obedecer el consejo? ¿Por qué no debo ser necio y debo ser atento al consejo? Vean el versículo 18 del capítulo 13. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Si hay algo que yo puedo pensar o que ponerme en los zapatos de los jóvenes, es que lo que más causa dolor en los jóvenes es la pobreza y la vergüenza. Viven en el tiempo de la vanidad. Viven en el tiempo donde quieren traer ropa buena, quieren traer ropa porque quieren deslumbrar al mundo, ¿verdad? Quieren ser vistos por todos. Escucha bien, usted no agarra el consejo, usted va a pasar por pobreza y vergüenza, lo peor para un joven. Está en la edad de la vanidad, ¿verdad? Y Dios dice, no escuches el consejo, no agarres el consejo, y tú vas a pobreza y vas a vergüenza. No porque lo diga yo, la Biblia lo menciona. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección, más el que tiene sus oídos prestos y su corazón dispuesto a la enseñanza, recibirá honra. ¿Y cuánto yo como padre, yo deseo que mis hijos tengan honra, que mis hijos, pero si ellos no aceptan el consejo, tendrán pobreza y tendrán vergüenza, igual que cualquier otro joven. La pobreza y vergüenza. En Eclesiastés, capítulo 4, Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés, capítulo 4. Y el versículo 13, miren qué interesante versículo. Eclesiastés 4, hablando de las vanidades de este mundo, ¿verdad? Donde todos, la juventud y todo se impone. El versículo 13 del capítulo 4 de Eclesiastés, 4 de Eclesiastés, y el versículo 13, miren lo que dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Wow, yo cuando leí este versículo, este pasaje, me hizo entender que dice la Escritura, mejor es el muchacho pobre. Un pobre que tiene la humildad para aprender, tiene la humildad para escuchar el consejo y adquirir conocimiento. Dice que el rey viejo y necio que no admite consejos. Lo que está diciendo es mejor, ¿verdad? Entrenar a alguien que está dispuesto, un joven que tiene toda la disponibilidad de escuchar el consejo, de poder aprender de la palabra de Dios, hacer caso del consejo del anciano. La misma Escritura dice, delante de las canas te levantará. ¿Por qué? Porque están llenos de consejos. Pero hoy en día los jóvenes necios, hoy jóvenes testarudos, hoy jóvenes que no quieren someterse a sus padres y recibir la enseñanza de ellos, se indignan, ¿verdad? Se portan necios, se burlan de sus padres. Y oye, querido joven, eso lo juzgará Dios. Lo juzgará Dios. Pero qué hermoso es cuando los jóvenes toman el consejo, se ponen dóciles y prestan oído para poder escuchar la sabiduría que viene de los rectos, y también por cuanto más la palabra de Dios, el consejo de un Padre Celestial. Qué triste que haya jóvenes que no se les pueda enseñar. Hoy todos lo saben. Los jóvenes se les quiere enseñar y dicen, oye, yo ya lo sé. Escucha bien. Escucha el consejo. Tienes que aprender a ser ignorante para llegar a ser sabio. Pero tristemente los jóvenes de hoy en día se enorgullecen, ¿verdad? Todos lo saben y están en esa vanidad. Y dice la Escritura que más vale un joven, un pobre, que escucha el consejo, que el rey viejo necio que no admite consejos. Ya a un viejo no se le puede enseñar nada.
porque a veces hay altivez, hay cierta soberbia, y ya no hay mucho que hacer. Pero de ustedes jóvenes hay mucho que recorrer. Y mira, yo no sé cuántos dejaron de escuchar la transmisión. A lo mejor dijeron, no, es que yo no voy a escuchar esa enseñanza. Necedad. Porque la misma palabra de Dios nos enseña que Él está dispuesto a darnos el consejo, un consejo que un día nos traerá alegría, nos traerá gozo, en vez de pobreza y vergüenza. Pero no estamos dispuestos a escuchar, no estamos dispuestos a prestar nuestro corazón para poder adquirir el consejo, tanto de los rectos como del mismo Dios. Que Dios nos ayude, jóvenes, a que hoy usted pueda tomar una decisión y que tome el consejo, el buen consejo de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias le damos, Señor, en esta mañana por permitirnos, Señor, abrir su palabra y poder meditar en ella. Por cuántos problemas, por cuántos obstáculos cruzamos, solo porque no aceptamos el consejo. Nos dejó su palabra para poder aprender de ella. Qué hermosa sabiduría. Es más valiosa que la plata y el oro, Señor. Cuántos errores yo no hubiera cometido si alguien en mi niñez, en mi adolescencia, me hubiera enseñado a buscarte por medio de su palabra. Muchos errores no hubiera cometido. Y ahora en esta vida, Señor, nos señalan, porque ciertamente por no escuchar el consejo a veces nos sentamos en sillas de escarnecedores, y a veces eso es lo que nos tiene frenado a nuestros jóvenes que viven en una situación triste, en una situación de amargura, porque ciertamente hay cosas que nos juzgan. Pero Señor, tu misma palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y tu palabra dice, con guardar su palabra. Qué bendición, Señor, que podemos limpiarnos ahora ya con el poder de su Espíritu Santo, con su consejo, por medio de la palabra de Dios, poder enmendar nuestras fallas. Gracias, Señor, porque has sido un Dios bueno, que nos ha dejado su palabra para poder aprender el consejo. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que ayudes a cada joven a ser sabio, Señor, a no pasar por alto el consejo suyo, a no pasar por alto el consejo de los rectos que usted ha puesto delante de ellos para ayudarles, Señor. Deles un corazón, Señor, humilde, y poder aceptar que necesitamos su consejo, necesitamos la instrucción de su palabra, y así mismo poder cosechar lo que usted mismo ha prometido. Ayude a cada joven, Señor. Permíteles contemplar, permíteles disfrutar de esa gran bendición de poder cosechar las bendiciones que vienen por aceptar el consejo. Ciertamente habrá jóvenes que podrán criticar a sus padres, y sus padres han cometido ciertos errores por no aceptar el consejo, pero Señor, ayúdeles a entender que usted no ha fallado. Ayúdeles a entender que si usted da un consejo es para bien. Ayúdele a cada uno de nuestros jóvenes y a cada joven, Señor, que pueda o que pudo haber visto la transmisión. Y Señor, aún yo en mi adultez necesito más.
de su palabra, necesito más de su consejo. Ayúdenos a seguir adelante y no tomar en poco su consejo y de aquellos que solamente toman un tiempo para enseñarnos porque quieren la bendición para nosotros. Ayúdenos a ser humildes y poder entender eso. Bendiga el grupo de nuestros jóvenes y gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, ¿qué tal? Dios los bendiga. Vamos a entonar un himno, hermanos, para terminar esta hermosa predicación a los jóvenes. Gran día de victoria. Con mis ojos ve llegar la gloria de mi Salvador, con sus pasos va exprimiendo el lagar del retractor, con su espada como rayo, cual terrible vengador, conquista con verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria a Dios, gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, aleluya, Dios es quien vencerá. En los campamentos arden las fogatas de verdad y se pueden ver las huestes adorando con lealtad. La sentencia es segura sobre toda la maldad, conquista la verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. Su trompeta ha sonado, Él jamás se rendirá. Él separa corazones y su juicio premiará. Oh, mi alma, nunca dudes, la victoria nos dará. Conquista su verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria a Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. En lo hermoso del novillo Cristo vino a Belén, con la gloria en su seno que transforma el Edén. En la vida santifica, anunciando tan de bien que hay en su verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria a Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. Amén, hermanos. Están despedidos. Dios les bendiga.